No era una madre, era una carcelera, o al menos eso es lo que la naturaleza, en su sabiduría fría y brutal, le gritaba que debía ser. Porque la criatura que acunaba, el ser que lamía hasta dejarlo limpio y al que cedía la mejor parte de su comida, no era de su sangre, no era ni siquiera de su especie, era su enemigo ancestral, un juramento de guerra escrito en el ADN de milenios. Ella era una husky, un eco domesticado del norte, un símbolo de lealtad al hombre. Y él era un lobo, un príncipe de la tundra, un espectro de la naturaleza salvaje que ella había olvidado. Ella lo crió como a su propio hijo, en un acto que desafiaba todas las leyes de su mundo. Pero la sangre nunca olvida su llamado. Y el día que él volvió a la manada, el día que se enfrentó a su verdadero destino, la decisión que tomó no fue la que nadie esperaba. No fue una elección entre dos familias. Fue una sentencia que reescribió las reglas del instinto y dejó una leyenda que todavía se susurra en los vientos helados del norte. Si estas historias de lealtad imposible, de pactos que se forjan en el corazón y no en la sangre, son las que encienden una llama en su espíritu, entonces usted ya forma parte de esta tribu. Considere unirse a nosotros en este viaje. Un simple clic es todo lo que se necesita para explorar los límites del mundo animal. Ahora volvamos a esa cabaña solitaria en el borde del bosque, donde un acto de compasión se estaba convirtiendo, sin que nadie lo supiera, en una bomba de tiempo. Su nombre era Kira. No era una husky cualquiera. Era descendiente de una línea pura, campeones de trineo cuya resistencia y inteligencia eran legendarias. Pero ella no vivía para la carrera. Vivía una vida tranquila, como la amada compañera de un viejo guardabosques en una cabaña remota, en los confines de un vasto parque nacional. Su mundo era de una paz predecible, el calor de la chimenea, los largos paseos por la nieve, el sonido familiar de la voz de su humano. Había en ella una profunda nobleza y una calma que desmentían el fuego helado que corría por sus venas. A veces, en las noches de luna llena, cuando el viento aullaba entre los pinos, algo antiguo se removía en su interior, un recuerdo genético de la tundra, de la caza, de la manada. Pero siempre era un eco distante, ahogado por el amor y la seguridad de su hogar. Todo cambió durante la peor ventisca en 50 años. El mundo se convirtió en un infierno blanco, un torbellino de viento y nieve que borraba el cielo y la tierra. El guardabosques y Kira se refugiaron en la cabaña, escuchando la furia de la naturaleza. Fue durante una breve pausa en la tormenta, en el silencio antinatural que sigue a la violencia del viento, cuando Kira lo oyó. Un sonido agudo, débil, casi tragado por la inmensidad blanca. Un quejido de desesperación. Su instinto de husky, afinado para detectar cualquier anomalía en su territorio, se activó. Se plantó frente a la puerta, gimiendo, rascando la madera. El viejo guardabosques, confiando en el instinto de su compañera más que en sus propios oídos, se abrigó y abrió la puerta a un muro de nieve. Kira se lanzó a la ventisca sin dudarlo, hundiéndose en la nieve profunda, siguiendo aquel sonido que solo ella parecía poder oír. A unos 100 metros de la cabaña, al abrigo de una roca barrida por el viento, encontró el origen de la tragedia. 3 lobos adultos, una pequeña manada, yacían inmóviles, sus cuerpos ya casi cubiertos por un sudario de nieve. La ventisca los había sorprendido, desorientado y los había sentenciado. Pero la tragedia no terminaba ahí. Acurrucado contra el cuerpo helado de la que debió ser su madre, temblando violentamente, había un único superviviente, un pequeño lobato, no más grande que las patas de Kira, con un pelaje oscuro y ojos grises llenos de un terror primordial. Estaba solo, moribundo, a minutos de reunirse con su familia en la muerte helada. Kira se detuvo. El olor del lobo, el olor de su enemigo natural, llenó sus sentidos.
El instinto que había dormido durante generaciones se despertó con una sacudida eléctrica. Su pelo se erizó, un gruñido bajo y profundo retumbó en su pecho. Esto era un intruso, una amenaza, algo que debía ser eliminado. El lobato, sintiendo la vibración, la miró y gimió un último y patético ruego, y en ese instante ocurrió algo extraordinario. El gruñido de Kira se apagó. El instinto asesino, forjado por eones de competencia y guerra, se desvaneció y fue reemplazado por otro instinto, aún más poderoso, aún más incomprensible, el instinto de una madre. Quizás fue el desamparo en los ojos del cachorro, quizás fue el olor de la muerte y la soledad, nadie lo sabrá nunca, pero Kira dejó de ver a un enemigo y vio a un hijo. Con una delicadeza que contradecía su fuerza, lo agarró suavemente por el pescuezo, tal como una madre husky lo haría con sus propios cachorros, y lo levantó de la nieve. El lobato no luchó, se rindió a su destino. Kira se dio la vuelta y, con su nueva y preciosa carga, luchó contra el viento para volver a la cabaña, dejando atrás a la familia caída del lobo para que la nieve la reclamara. El viejo guardabosques no podía creer lo que veía. Su fiel husky entrando por la puerta con un lobo salvaje en su boca. Pero antes de que pudiera reaccionar, Kira llevó al cachorro directamente a su propia cama junto al fuego, lo depositó con cuidado y comenzó a lamerlo frenéticamente, limpiando la nieve de su pelaje, transfiriéndole el calor de su propio cuerpo. La decisión estaba tomada, no por el hombre, sino por la husky. Había adoptado al hijo de su enemigo. Lo llamaron Kyle, y los años que siguieron fueron un milagro silencioso, una familia imposible floreciendo en el borde del mundo. Kira fue la madre más devota que se pueda imaginar. Cuando el guardabosques traía carne, ella siempre dejaba que Kyle comiera primero. Compartía su cama, su agua, su afecto. Le enseñó las reglas del hogar, pero de una manera única. No le enseñó a ser un perro, le enseñó a ser Kyle, le enseñó a controlar su fuerza. Cuando sus juegos se volvían demasiado bruscos y los dientes de lobo de Kyle aparecían, Kira no respondía con agresión, sino con un suave empujón y un gemido bajo, el lenguaje universal de "eso duele". Y Kyle aprendió. Creció bajo la tutela de esta extraña madre, convirtiéndose en una criatura híbrida. Tenía el cuerpo de un lobo, una máquina de poder y resistencia que crecía a un ritmo alarmante, superando rápidamente en tamaño a su madre adoptiva. Sus patas eran enormes, su mandíbula formidable, y sus ojos grises de cachorro se habían afilado hasta convertirse en un amarillo inteligente y penetrante. Pero en su corazón llevaba las lecciones de Kira. Aprendió la gentileza, aprendió la lealtad, aprendió a amar a la criatura que debería haber sido su presa y al humano que debería haber sido su mayor temor. Formaron una manada de tres, un ecosistema de confianza que desafiaba la lógica. El guardabosques podía sentarse en el porche, con Kira a su izquierda y Kyle, el magnífico lobo joven, tumbado tranquilamente a su derecha. Kyle nunca mostró agresión hacia el hombre. Lo veía como el alfa de su madre, y por extensión, el suyo. Defendía la cabaña con una ferocidad silenciosa. Cualquier animal que se acercara demasiado, ya fuera un oso o un alce, era recibido por la visión de un lobo y una husky de pie, hombro con hombro, listos para defender a su familia. Pero la sangre es un río poderoso y siempre fluye hacia el mar de sus orígenes. A medida que Kyle alcanzaba la madurez, la paz de su mundo comenzó a resquebrajarse. El cambio fue sutil al principio. Durante sus paseos, su nariz se levantaba más a menudo, captando olores en el viento que Kira no podía descifrar. Su mirada se perdía en las cimas de las montañas distantes, una mirada anhelante, llena de una pregunta que no sabía cómo formular. Sus juegos con Kira
aunque todavía afectuosos, tenían un filo más salvaje, una prueba de fuerza que a veces dejaba a su madre sin aliento. El lobo dentro de él estaba despertando. Kira lo sentía. Observaba a su hijo con una creciente sensación de inquietud y una profunda tristeza. Veía cómo su cuerpo, diseñado para correr kilómetros, se sentía confinado en su pequeño mundo. Veía cómo sus instintos, diseñados para la caza en manada, se sentían frustrados. Ella le había dado la vida, pero sabía que le estaba negando su destino. El llamado llegó en una noche clara y fría de otoño. Era un sonido que helaba la sangre y hacía vibrar el alma. Un aullido, largo, solitario y lleno de poder. Venía de las montañas, a muchos kilómetros de distancia. El guardabosques y Kira lo oyeron desde dentro de la cabaña, pero Kael, que estaba fuera, lo oyó de una manera diferente. No lo oyó con sus oídos, lo oyó con su sangre. Se puso de pie de un salto. Su cuerpo entero se quedó rígido como una estatua de granito. Su cabeza se levantó, su hocico apuntando hacia la luna, y por primera vez en su vida respondió. De su garganta brotó un aullido que no era el de un cachorro perdido, sino el de un joven príncipe reclamando su lugar en el mundo. Era un sonido tan poderoso, tan lleno de anhelo y de identidad, que hizo temblar los cristales de la ventana. Kira corrió hacia la puerta y lo vio allí, bajo la luz pálida de la luna, una magnífica silueta de poder salvaje. Sus miradas se cruzaron, y en los ojos amarillos de Kael, Kira vio un conflicto que le rompió el corazón. Vio el amor por ella, su madre, pero también vio el tirón irresistible de su propia especie, un llamado tan fundamental que no podía ser ignorado. Durante una semana, la batalla se libró dentro de él. Aullaba todas las noches en respuesta a la llamada de las montañas. Durante el día estaba callado, distante. Seguía a Kira a todas partes, como si tuviera miedo de dejarla, pero sus ojos siempre volvían a las cumbres lejanas. La tensión en la pequeña cabaña era casi insoportable, y entonces, una mañana, la decisión fue tomada por él. Se acercó a Kira, le lamió el hocico con una ternura infinita, un gesto de despedida que ella comprendió al instante, y luego se dio la vuelta y comenzó a trotar. No corría, trotaba con una determinación tranquila. Se dirigía hacia las montañas, se dirigía hacia su verdadera familia. Kira no lo siguió, se quedó en el porche junto a su humano y vio a su hijo, el lobo que había criado desde el borde de la muerte, alejarse. Lo vio hasta que su figura oscura fue solo un punto en el vasto paisaje, hasta que desapareció por completo. El silencio que dejó atrás era más profundo que cualquier ventisca. La bomba de tiempo finalmente había explotado. Kael corría hacia su trono de lobo, sin saber que la decisión que tomaría allí no definiría su futuro, sino que reescribiría todo su pasado y pondría a su extraña familia en un peligro que ninguno de ellos podría haber imaginado. El viaje de Kael hacia las montañas no fue un simple recorrido, fue un bautismo de fuego y hielo. Cada kilómetro que devoraba, cada río helado que cruzaba, cada pendiente que escalaba, despertaba en él 1.000.000 de años de instinto dormido. Sus músculos, antes confinados a los juegos en el patio de una cabaña, ahora se tensaban y respondían con un poder que lo sorprendía a él mismo. El viento le traía historias en forma de olores, el rastro de un ciervo, la advertencia de un oso, el tenue y embriagador perfume de su propia especie. Corría no hacia un destino, sino hacia sí mismo. Tras 3 días de viaje, los encontró, o, más bien, ellos lo encontraron a él. Estaba bebiendo de un arroyo cuando sintió una docena de ojos fijos en su nuca. Se irguió lentamente y allí estaban, en el borde del bosque, como espectros grises y silenciosos. Una manada, su manada. Eran magníficos,
más grandes y delgados que su memoria de cachorro recordaba, con una dureza en la mirada que hablaba de una vida sin concesiones. El líder se adelantó. Era un patriarca enorme, de pelaje plateado en el lomo y un mapa de cicatrices en el hocico que contaban historias de inviernos crueles y batallas por la supremacía. Sus ojos amarillos, viejos y sabios, no mostraban alegría por el regreso de un hijo perdido. Mostraban una profunda y peligrosa sospecha. Se acercó a Kael, rodeándolo, olfateándolo, y su labio se curvó en un gruñido de desdén. Kael no olía a bosque, a sangre y a nieve, olía a humo de chimenea, olía a perro, olía a hombre. Para Borak, el viejo alfa, Kael no era el cachorro que la ventisca había robado. Era un extraño, un mestizo, una posible debilidad en una manada que no podía permitirse ninguna. Los otros lobos, sintiendo la desaprobación de su líder, rodearon a Kael con gruñidos bajos y amenazantes. Kael se encontró solo, un intruso en su propia casa, enfrentado a la fría y dura ley del clan. Sabía que no podía mostrar miedo. Recordó la calma de Kira, la autoridad silenciosa del viejo guardabosques. Bajó la cabeza en un gesto de sumisión, pero no se encogió. Su cuerpo, más grande y fuerte que el de la mayoría de los lobos jóvenes de la manada, gracias a la comida constante de su infancia, se mantuvo firme. Su mensaje era claro: no busco desafiar, pero no me romperé. Borak lo aceptó, pero con la misma calidez con la que una roca acepta la lluvia. Kael fue relegado al último puesto en la jerarquía. Comía de último, caminaba en la retaguardia y era el blanco constante de las pruebas de dominancia de los otros. Tuvo que aprender rápido. La caza fue la prueba más dura. En su primera cacería en grupo, acorralaron a un gran alce. Cuando llegó el momento del ataque final, Kael dudó por una fracción de segundo, recordando las lecciones de Kira sobre la fuerza controlada. Esa duda casi le cuesta la vida al lobo que corría a su lado. Esa noche, Borak no le permitió comer. El mensaje era brutal. En la naturaleza, la vacilación es la muerte. Lentamente, Kael comenzó a adaptarse. Se despojó de las capas de su crianza, o al menos las enterró profundamente. Su aullido se sincronizó con el de la manada. Su cuerpo aprendió el ritmo mortal de la caza coordinada. Su fuerza y tamaño comenzaron a ganarle un respeto a regañadientes. Se convirtió en un guerrero formidable, un cazador eficiente. El lobo finalmente estaba consumiendo al perro. Y mientras lo hacía, una parte de él lloraba en silencio por la madre husky que había dejado atrás. Pero justo cuando Kael comenzaba a encontrar su lugar, el verdadero peligro se reveló. La manada de Borak no estaba sola en aquellas montañas. Al otro lado del valle reinaba otra manada más grande, más joven y liderada por un alfa negro y monstruoso, una bestia de una ambición y una crueldad sin límites. Estaban expandiendo su territorio, empujando a la manada de Borak hacia tierras más yermas, robando sus presas, asfixiándolos lentamente. Cada semana, las patrullas de Borak regresaban con nuevas heridas, con la mirada derrotada de soldados en una guerra perdida. La tensión en la manada era palpable, el hambre afilaba los temperamentos, las peleas por las sobras se volvieron más viciosas. El poder de Borak, basado en la vieja tradición y la fuerza bruta, comenzaba a flaquear ante esta nueva amenaza estratégica. El viejo alfa se volvía más despótico, más agresivo con los suyos. Un rey anciano sintiendo cómo su corona se deslizaba. Kael observaba todo con una perspectiva única. Veía la fuerza de su manada, pero también sus debilidades. Luchaban con el corazón, pero sin un plan. Eran un martillo tratando de resolver un problema que requería un bisturí. Recordaba las lecciones del guardabosques, la forma en que el hombre planeaba, anticipaba, usaba el terreno a su favor. Ideas, estrategias, conceptos que eran ajenos al pensamiento lineal de un lobo comenzaron a formarse en su mente. Pero, ¿quién escucharía al mestizo al último de la fila? El invierno llegó, y con él
la desesperación. La manada del Alfa Negro lanzó su ofensiva final. No fue una escaramuza, fue una invasión. Irrumpieron en el corazón del territorio de Borak al amparo de una nevada, una ola de sombras grises y negras moviéndose con una coordinación aterradora. La batalla fue un caos de dientes y furia. La manada de Borak, más pequeña y debilitada por el hambre, fue superada casi al instante. Kael luchó con una ferocidad que sorprendió a todos. Protegía a los más jóvenes, interceptaba ataques, usaba su tamaño superior para abrirse paso entre los enemigos. Pero era inútil, eran demasiados. Vio a sus compañeros caer, vio a su manada desmoronarse, y entonces lo vio. Borak, el viejo patriarca, el rey de las montañas, estaba acorralado. El Alfa Negro, el usurpador, junto a dos de sus mejores guerreros, lo habían aislado contra una pared de roca. Borak luchó como el león que era, pero estaba viejo, cansado. Una herida profunda en su flanco lo hacía tambalearse. Estaba a segundos de ser ejecutado. El instinto primordial de Kael le gritó que se lanzara a la refriega. Morir al lado de su alfa era la ley, era el honor del lobo. Corrió hacia ellos, listo para el sacrificio, pero a medio camino se detuvo. Una imagen inundó su mente con la fuerza de un relámpago. La imagen de Kira, su madre Husky, interponiéndose entre él y un peligro, no con agresión, sino con una calma inteligente. La imagen del guardabosques, que nunca usaba la fuerza cuando la astucia era una opción. Comprendió en ese instante que atacar era un suicidio. No salvaría a Borak. Solo añadiría su propio cuerpo a la pila de los caídos. La manada se extinguiría en ese valle. La guerra estaba perdida. Pero sobrevivir era todavía una opción. Y en ese momento de claridad absoluta, en medio del infierno de la batalla, Kael tomó su decisión. La decisión que lo definiría para siempre. No fue una elección entre la lealtad y la cobardía. Fue una elección entre la tradición de la muerte honorable y la estrategia de la supervivencia. Ignoró a Borak, ignoró la batalla. Se giró hacia los pocos supervivientes de su manada que quedaban, los jóvenes, los heridos, los aterrorizados, y emitió un aullido. Pero no fue un aullido de guerra, fue un aullido corto, agudo y autoritario. Un sonido que nunca habían oído de él. Era el aullido de un líder, un aullido que no decía luchen, sino síganme. Los lobos supervivientes confundidos dudaron. Vieron a su alfa a punto de morir y a este extraño ordenándoles retirarse. Pero había tal certeza en el llamado de Kael, tal poder en su postura, que el instinto de supervivencia venció a la lealtad suicida. Uno por uno, comenzaron a retroceder, a reunirse detrás de él. Desde la pared de roca, Borak vio lo que Kael estaba haciendo. Vio la traición, vio a su manada abandonándolo. Sus ojos amarillos se encontraron con los de Kael a través del caos, y en ellos había una furia y una condena que perseguirían a Kael para siempre. Pero la decisión de Kael ya estaba tomada. Mientras Borak lanzaba su último y desafiante rugido antes de ser engullido por el enemigo, Kael se dio la vuelta y guió a los restos de su familia hacia la única dirección que prometía una esperanza imposible. No corrió hacia las profundidades del bosque para esconderse. No corrió hacia un nuevo territorio para morir de hambre. Corrió cuesta abajo, corrió hacia el este. Corrió a través de la nieve profunda, con el sonido de la masacre a sus espaldas, liderando a un puñado de lobos salvajes y aterrorizados. Corría hacia el único santuario que había conocido. Corría hacia el olor a humo de chimenea, hacia el recuerdo de una cama caliente y una lengua áspera y amorosa. Su decisión no fue abandonar a su madre adoptiva, fue sacrificar el honor de su padre biológico. Su decisión no fue elegir a una familia sobre la otra,
Fue la apuesta más desesperada y peligrosa de todas, intentar salvar a su nueva familia con la ayuda de la antigua. Estaba llevando el salvajismo, el peligro y la guerra directamente a la puerta de la pacífica cabaña. Estaba a punto de forzar a sus dos mundos, el del perro y el del lobo, a colisionar. Y el resultado de ese choque sorprendería a todos.